capítulo 15, versículo 36. Dice la palabra de Dios así. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron al uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y por este momento, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Señor, de enseñar tu palabra, Señor. Y yo no soy digno de enseñarla, Señor, pero tú me has escogido, mi Dios, y te pido que tú pongas las palabras en mí, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendice esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. En veces en nuestras vidas hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones en cuanto a formar un equipo para trabajar en la iglesia, para tomar decisiones, quién nos va a ayudar y quién nos va a apoyar. Y nosotros queremos lo mejor y buscamos los hermanos que estén más capacitados y preparados para hacer la obra. Y eso se refiere a que nosotros tenemos que animar a los demás, que estemos, como dije, de acuerdo o no de acuerdo. Y yo creo que este fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, un desacuerdo no tan agradable, porque en la concordancia dice que hubo fuego en la discusión. Y creo que a ellos dos, siendo hombres de Dios, en ese momento, en ese desacuerdo, les hizo falta poquita madurez, les hizo falta poquita sabiduría. Entraron en un momento de soberbia los dos. Y en ningún momento yo estoy hablando mal de Pablo ni Bernabé. Estoy hablando del momento en que ellos entraron en ese desacuerdo. Porque dice en el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, en este sentido, Pablo quería contar con alguien que pudiera contar en la obra, o sea, pues que lo apoyara, que fuera de ánimo. Pero Bernabé no era porque era su sobrino, ¿verdad? Era porque yo pienso que él le quería dar una segunda oportunidad a él. Aparte que los había abandonado, Bernabé aún así se lo quería llevar. En veces hay hermanos en la iglesia que fallan y fallan, pero llega un momento que se les puede dar una segunda oportunidad en el ministerio. Y vemos que el propósito de esta discusión fue porque dice en el versículo 16: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces ellos querían llevar otra vez el ánimo, mirar a los hermanos que estaban caídos, volverlos a levantar otra vez, volverlos a ver con gozo y que ellos siguieran anunciando el evangelio de Cristo. Pero por alguna razón Pedro no tenía los requisitos, Marcos no tenía los requisitos que Pablo estaba buscando. Se puede decir, un requisito es la confianza, es la estabilidad, o quizás el ánimo que tenga para animar a otros hermanos. Y creo que es algo muy importante en cualquier ministerio que uno va desarrollando, que tú puedas contar con alguien para poder trabajar y hacer la obra. Hay tres tipos de conflictos en un desacuerdo que a Dios no le agrada, ¿verdad? El primero es un conflicto de egoísmo. Bernabé quería llevar a Marcos, su sobrino, pero no por ser familiar, sino de alguna forma poder volver a animarlo y volver a trabajar juntos, pero Pablo no. Pablo creo que era por el miedo de que Marcos se volviera a apartar de la obra. Y en el versículo 38 ya lo vimos, y dice, pero a Pablo no le parecía. Dice, porque se había apartado de ellos desde Panfilia. Y quisiera pensar que
Bernabé lo miraba como una segunda oportunidad, volver a la obra y volver a empezar a trabajar con ellos. Y como dije, todos tenemos una oportunidad en nuestras vidas. Y como dijeron hace ratito, no debemos de ser excepción de personas. Yo conozco hermanos que en veces no están bien en la iglesia, pero cuando tú les pides ayuda, ahí están. Y he trabajado con ellos y son tan flexibles y tan hábiles para poderte ayudar en algo, pero Dios de una manera, como digo, usa a todos de una forma. Pablo entró en un momento de egoísmo con Bernabé porque no quería llevar a Marcos. Y era como una segunda oportunidad, vuelvo a repetir, era como una segunda oportunidad para Marcos. Pero a Pablo se le olvidó lo que él había pasado hace mucho. Se le olvidó que cuando él llegó a Damasco y a Jerusalén, ¿se acuerdan que nadie les quería hablar? Que tenían miedo, porque nosotros sabíamos que era perseguidor de la iglesia. Y en Hechos 9:26, vamos a Hechos 9:26. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces estamos viendo, hermanos, que aquí Bernabé también se sentía asolado, pero era por sus acciones que él había tomado antes. Y aún así, él seguía predicando la palabra de Dios, pero la gente no le tenía esa confianza para trabajar con él, ni a unos discípulos que estaban en Jerusalén. Pero dice que nadie se quería juntar con él. En el versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pablo hubiera pensado: a mí me recogió Bernabé. O Bernabé le hubiera dicho: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te recogí, te levanté y te ayudé y te traje y estuve contigo cuando nadie te quería? No sé si fue así, pero como les digo, hermanos, todos pasamos por un momento. Y en ese momento yo creo que Pablo entró en egoísmo, en no querer llevar a Marcos. ¿Qué le costaba decir a Pablo? Decir: nos lo llevamos y si funciona bien, y si no, nos vamos a otro lado. Pero no, él seguía necio que no lo quería llevar. En el versículo dice 27, entonces tomándole, lo trajo a los apóstoles. En vez de haber dicho que lo llevó a los hermanos y se los presentó, le dijo: sí, él ya cambió. Se los llevó a los apóstoles y les habló de cómo Pablo había sido tocado por Dios y cómo su testimonio había cambiado. Pero aún así, la gente le tenía miedo cuando lo miraba. Otro conflicto es el de la unidad. Bernabé y Pablo, se podría decir que Bernabé era como un padre para Pablo. Lo instruyó en el camino del Señor, lo discipuló. Incluso se acordó de Saulo, quien había presentado a los apóstoles para traerlo a la iglesia de Antioquía. Y eso lo podemos ver en Hechos 11, versículo 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algo muy importante que dice aquí: se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por su testimonio, por su forma de trabajar, por su forma de hablar. Había una unidad en ellos dos tan grande que se contagiaba a los dos hermanos, a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la congregación. Eran de buen testimonio. En veces vemos hermanos y queremos ser como ellos. Yo le decía a mi hermano: yo quiero ser como tú. Amén. Siempre se lo decía. Miraba que estaba con sus hijos y le decía: Charlie, yo un día quiero ser como tú. Siempre se lo mencionaba. Y Pablo y Bernabé eran lo mismo. En el capítulo 12, versículo 25 dice: Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén. Cumpliendo su servicio, duraron un año, dice la Biblia.
¿Se imaginan un año en la iglesia, Pablo y Bernabé trabajando juntos, tocando puertas, ganando almas, apoyando en cualquier evento, predicando y enseñando la palabra de Dios? Había un compañerismo entre ellos dos tan grande que uno nunca se imaginaba que iban a llegar a un conflicto, a un desacuerdo. Pero aún así Dios, vuelvo a repetir, toma oportunidad de cualquier discurso en la iglesia, de cualquier desacuerdo. En el capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a los dos. Es a lo que voy, hermanos. Dios aún miraba la unidad de ellos dos, de cómo trabajaban. Y cuando Dios los llamó a los dos, llamó a los dos, no nomás a uno, con el propósito de que siguieran con ese gozo, con esa paz y con esa unidad que tenían ellos dos. Y dice el versículo 4: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Samaria, Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dice, anunciaban la palabra de Dios. Los dos siempre estaban trabajando juntos. Y se me hace increíble que en todos estos capítulos todavía no llegaban a un desacuerdo. Y pudieron haber desacuerdos más grandes. ¿A quién le tocaba más comida? ¿A quién le tocaba el plato más grande? ¿A quién le tocaba? ¿Hasta quién iba a orar primero? Yo creo. Pero nunca tuvieron discusiones, un desacuerdo entre ellos dos. Se les miraba el amor que tenían por Dios. Conmigo, juntos fueron despedidos, siempre estaban juntos, siempre se buscaban. Y por eso digo yo que Bernabé era como un padre para Pablo. Y en veces nosotros aquí en la iglesia tenemos a quien seguimos por la forma como trabajan y cómo se desarrollan en el ministerio. Para mí, yo he trabajado con hermanos y a mí me da gozo porque me ha mantenido en el camino de Dios. Si fuera por lo que yo he visto y lo que he escuchado y lo que me han dicho, y no estuviera en el Espíritu, no estuviera con Dios, yo creo que ya nos hubiéramos ido otra vez. Pero no es así, hermanos. Hay momentos, como digo, que viene el tiempo de la unidad, del compañerismo, y se siente el gozo de los hermanos, y eso se contagia. Eso es algo agradable para Dios. Pero en veces le ponemos más atención a los momentos amargos que tenemos, a los descuidos, a los desacuerdos, y que algo tan chiquito nos pueda ofender y costarnos el alejarnos de la iglesia. Pero Pablo y Bernabé siempre trabajaban juntos, y la discusión que tuvieron fue por algo insignificante, para qué llevar a Marcos. Pero como digo, Marcos aún así Dios lo podía usar. Otra de las cosas es de que Pablo, más adelante, hablando de la unidad, un desacuerdo puede causar división también. Pablo mismo dice en Corintios 13, capítulo 13, versículo 4, perdón. Dice, el amor es sufrido. Si tú amas a Dios, vas a sufrir. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No se hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor
nunca deja de ser. Me hubiera gustado que Pablo lo hubiera dicho antes, que hubiera estado en desacuerdo con Bernabé. Pero yo quiero pensar que a lo mejor aquí ya estaba recapacitando. No estoy diciendo que hizo mal, porque Dios usó eso para separarlos a los dos. No para mandarlo cada quien a su lado, sino el propósito de ellos era, en el libro de Hechos. Me perdí, perdón. En el libro de Hechos, el propósito de ellos era volver a visitar a los hermanos. Pero aquí dice que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Empiezan su segundo viaje misionero, cuando nomás se trataba de una visita a los hermanos, de apoyarlos, de animarlos y trabajar con ellos. Y volviendo a segunda de Corintios capítulo 13, hablamos del amor. Cuando tú tienes amor a la obra, no la abandonas, no la dejas, aunque estés en desacuerdo. Dice en el versículo 11, cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero entró en discusión, entró en desacuerdo. Y en veces enseñamos y decimos, y se nos olvida. Yo aún aquí dando la enseñanza se me olvida lo que escribí. Sé lo que estoy diciendo, y aunque lo tenga enfrente se me olvida. Pero lo malo es que cuando uno sale a la calle se te olvida lo que predicas, lo que enseñas. Pablo y Bernabé discutieron por algo tan sencillo: ¿me llevo a Marcos o no? Pablo no le gustó la idea, pero no quiere decir que Pablo no amaba a Marcos, sino que no le tenía la confianza para trabajar. En el amor a la obra nunca deja de ser. Aunque estés en desacuerdo, el trabajo es el mismo, lo que cambia es la técnica. Yo trabajo haciendo dientes, dentaduras parciales, todo eso. Y a mí me enseñaron a hacerlo de una forma. Me dijeron, hazle así, y así te vas a terminar y va a salir todo bien. Pero yo no lo hago así, yo lo hago diferente. Y me han dicho, ¿por qué lo haces así? Es que a mí me sale mejor así. Aunque no estén de acuerdo cómo hacemos las cosas todos juntos, estamos en un solo negocio trabajando y produciendo. Porque al final de cuentas, cuando sale el trabajo, es lo mismo. Es el mismo producto que va a salir. Pero cada quien tiene su manera de trabajar. A Pablo no le gustaba la manera de Marcos, porque no era inconstante. Pero podemos ver que aún Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Primero dice que sí y luego dice que no. Pero ahora dice que sí, porque sabe que Marcos ha madurado en el Evangelio. Sabe que Marcos se ha preparado mejor. Y tiene que llegar un momento que no siempre vas a estar así, que no vamos a estar así. De que venimos cuando queremos, hacemos cuando queremos y hacemos lo que queremos. Un día vamos a entender qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que siempre estemos de acuerdo con su palabra. A lo mejor no nos gusta cómo hacemos las cosas, pero si tú las puedes hacer mejor o diferente, hazlas, ¿verdad? Todos nosotros, como dije, somos útiles a la obra del Señor, desde el más chico al más grande, desde el que tiene mucho como el que no tiene nada. Todos somos útiles en la obra del Señor. El tercer punto es la humildad en el desacuerdo. Y de aquí yo sé que estamos hablando de Pablo y Bernabé,
Pero para poder ilustrar esto mejor, no hay nadie más que el rey David. Si vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 al 13. Sabemos lo que David hizo, el pecado que cometió David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y lo tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David hablando de misericordia, ¿verdad?, en este momento. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová. Perdón. Como rey, David pudo seguir encubriendo su pecado, pudo seguir haciendo lo mismo, pero hubiera caído más en las manos de Dios. Pero entra un tiempo donde dice: el pecado más grande que David cometió fue en el versículo 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Se refiere a la desobediencia, no al desacuerdo. Y luego dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces David pudo haber entrado en tal desacuerdo con Natán, pero no lo hizo. Al haber entrado en desacuerdo con él, hubiera visto otro desacuerdo tan grande. Yo creo que hasta se hubiera enojado. Dice que entró en furor, se enojó, se molestó. Pero cuando luego te dicen a ti: oh, eres tú, no lo aceptamos, no tenemos la humildad para aceptar lo que está mal en nosotros. Pero David sí lo reconoció. David nunca entró en desacuerdo por lo dicho. Había un gran respeto por un profeta. Como rey, David pudo seguir encubriendo su pecado, pero tuvo la humildad. Termino con esto, hermanos. Es rápido, perdón. El desacuerdo no te justifica que estés en contra de la voluntad de Dios, sino para que aprendamos de lo que podamos cambiar y mejorar para la obra de Dios y del Evangelio. Que de nuestros errores aprendamos a ser más humildes y aptos para aprender a escuchar y a predicar la palabra. Si tú te funciona de otra manera y no estás de acuerdo, hazlo. Hazlo como te funcione mejor. Tampoco libremente, ¿verdad? Pero sí participa en la iglesia. Haz algo por Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y preocupar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que prediques, que toques puertas, que ganes almas. En Romanos 10:8, no lo sabemos de memoria. Yo no. Romanos 10:8 dice:
Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Ahí no podemos entrar en conflictos. Lo único que tienes que hacer es creer y tener humildad en tu corazón. Con eso termino, pastor. Amén, hermano. Gracias a Dios. Gracias, hermano Beto. Tremendo, hermanos. Como dos grandes siervos de Dios que habían caminado juntos